tiempos en los cuales vivimos y va a ser de suma bendición para nuestras vidas. Gracias a Dios por las personas que le están dando me gusta. Por favor, compartan, denle me gusta. Miren, Jeremías 9, versículo 24 dice: mas alábese en esto el que subiere de alabar. Dice, en entenderme y conocerme. Dios, como un Dios sumamente bueno, un Dios amoroso, Él desea que nosotros como hijos conozcamos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Bendiciones, Celeste Mora, Dios te bendiga. Entonces Dios desea que nosotros lo conozcamos, que entendamos su propósito, sus planes para con nuestra vida. Él desea que nosotros escudriñemos las Escrituras, que busquemos, que leamos la palabra del Señor. Entonces es algo hermosísimo lo que Dios hace con nuestras vidas cuando Dios nos va revelando su palabra. Por eso, por favor, pónganle me gusta, compartan para que llegue a más personas. Pónganle me gusta, me ayudarían muchísimo, me ayudarían. Entonces la palabra de Dios dice que nos debemos de regocijar en esto, en alabarlo, en entenderlo, en conocerlo. Dice el versículo 23, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Fíjense en cómo la palabra del Señor también habla en el libro de Corintios, que Dios escondió la sabiduría en la locura de la predicación. Es decir, el reino de los cielos en la palabra del Señor se compara a una semilla de mostaza, la cual parece insignificante, pero a cualquier persona que le dé lugar a la palabra de Dios en su vida florece, y el camino de Jesucristo se vuelve mucho más real que nunca. Y si se vuelve real para nosotros, nosotros podemos entender que la palabra de Cristo se cumple, se va a cumplir, y como hijos debemos estar pendientes acerca de las cosas que acontecen en el mundo. Nosotros como hijos debemos de procurar agradar mucho más a nuestro Dios, debemos de procurar buscarle en oración, debemos de preocupar de vivir una vida que sea grata, una vida que sea piadosa, justa ante sus ojos. Debemos de investigar por nuestra propia cuenta. Voy a utilizar estos términos para no sonar complicado o sofisticado de alguna manera, sino que voy a tratar de hablar lo más simple posible. Entonces, gracias a Dios por las personas que están dándole me gusta, gracias a Dios por los que se están uniendo, sean bienvenidos. Entonces, es algo precioso cuando nosotros sabemos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero sin embargo, este plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros es mucho mayor y es para todos, que es que todos seamos salvos, que todos escapemos ¿de qué? De la ira venidera, de los juicios que vienen de parte de Dios a la tierra. Dios desea que nosotros escapemos de esas cosas. Si tan solo nosotros mirásemos el mundo, cómo está alborotado, hay guerra, rumores de guerra, hay una paz que parece que ya no es tan paz. Fíjense en como Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses habla acerca de cuando digan paz y seguridad. Y hoy en día se está escuchando mucho de estas palabras, paz y seguridad. Pero nosotros debemos de entender que si estas palabras se oyen, se escuchan, esto no es una simple alianza del hombre, sino que es un cumplimiento profético. Está bien, también podemos entender que lo que habla Tesalonicenses es justamente una paz acerca de la cual va a ser el anticristo en los 3 años y medio, hasta los 3 años y medio de tribulación y gran tribulación. Pero para mí la palabra del Señor es multifacética. Es decir, cuando la palabra de Dios apunta a esto, también apunta a esto. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de estar atentos a las cosas que suceden en el mundo? Una de las cosas que también parecen insignificantes es que la ciencia aumentó. Eso muchas personas pueden decir, ¿pero qué tiene que ver? La Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Dice la Biblia que muchos correrían de acá para allá,
¿Qué significa esto? Que muchos tendrían la capacidad de alguna manera. Fíjense en cómo el profeta Daniel dice, muchos correrán de aquí para allá. Daniel estaba viendo en visiones como personas iban a utilizar medios de transporte como aviones, autos. Es una locura, amados hermanos, pero la palabra del Señor se cumple. Vamos a comenzar leyendo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, por favor. Bendiciones, Mayra Barbeito, Dios te bendiga. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 24. Quiero compartirles dos palabras, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 24, y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Estaba pensando en estas palabras y miraba acerca de las advertencias que Cristo le hacía a su iglesia. Y es algo hermosísimo, pero no voy a especificarme bien en el mensaje de cada una, sino en lo que le dijo que debían cuidar. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué son esas hojitas entre la Biblia? Estas son las anotaciones que hago de lo que uno va leyendo. Después los paso acá y acá los imprimo. Por ejemplo, estos son estudios bíblicos que voy haciendo y los voy imprimiendo. Por ejemplo, miren, hoy vamos a hablar un poco de estos temas. Y acá tenemos para compartirle, así que si se quedan, vamos a compartir todas estas palabras y ojalá ustedes anoten texto, capítulo y versículo, que hay una salida de emergencia, que hay un arrebatamiento, Venezuela, Dios te bendiga, wow, lejísimos. Bueno, yo estoy más o menos, estamos cerca, pero no tan cerca. Entonces, por favor, quiero que anoten, porque es preciso entender que el pueblo del Señor no se va a quedar a los acontecimientos terribles que suceden en el mundo. Y uno muchas veces se queda preocupado y dice, la iglesia de Cristo se queda hasta los 3 años y medio de tribulación o gran tribulación, cuando la Biblia dice, seréis perseguidos por todo el mundo. Y bueno, hoy vamos a aclarar ese asunto. Ian Jaime, Dios te bendiga. Hoy vamos a aclarar ese asunto y vamos a compartir, pero primeramente quiero compartirles Apocalipsis 2, versículo 24. Estaba haciendo tiempo porque quería que justamente ingresen más personas. Y desde ya les digo, somos poquitos, somos 12 personas, pero si entran personas a querer cuestionar, no le dan bolilla, porque, no es de malo, pero cada persona, si tiene una interpretación o lo que sea, pueden abrir su TikTok, hablar. Verdaderamente el pueblo del Señor debe estar consciente de que existe una salida antes de los terribles acontecimientos. Si la iglesia de Cristo se quedase hasta los 3 años y medio, a mí entonces no me serviría. ¿Por qué no me serviría? Porque entonces espero hasta que la iglesia se quede en los 3 años y medio, y justamente cuando la iglesia se queda, yo vuelvo a Cristo, es decir, yo me voy ahora, ¿no? Me voy al mundo, hago toda la cantidad de cosas que se pueda hacer. Después, cuando yo veo que es la gran tribulación, vuelvo a Dios, le pido perdón y me consagro a Dios y soy salvo. Fíjense en qué fácil. Cuando algo es muy fácil, tiene trampa. Entonces, prestemos atención. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. En el nombre de Jesucristo, amados hermanos, miren lo que dice en el nombre de Jesús. Dice así. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esto es lo que quería compartirle. Miren lo que dice Jesucristo. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y miren la promesa que nos da Jesucristo.
versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero miren lo que dice. Dice, versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo. Ahora, amados hermanos, lo que Dios nos entregó a través de su palabra, y vamos a compartir muchos textos bíblicos, miren las hojas que son. Esto no lo hago de ninguna manera para querer decirme, oh wow, qué estudioso que soy de la palabra. No, amigos, en ninguna manera. Sino que es necesario que nosotros escudriñemos la palabra del Señor para que no seamos llevados, dice la palabra, por diversas doctrinas. Y estas doctrinas que surgen a día de hoy son lastimosamente muy malas para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se confía. Y entonces cuando entra la confianza, también lastimosamente apagamos el espíritu y abandonamos nuestro primer amor. Entonces la palabra del Señor nos dice que debemos de estar atentos, velando, cuidando nuestro templo espiritual. Una hoja, acá tengo 2, 3 y 4. Estas son 2 palabritas nomás. Qué manera de gastar hoja la persona que me imprimió las cosas. En el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:24? Dice, lo que tenéis, retenedlo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como pueblo de Dios? Retened lo que aprendimos. Fíjense en que una de las características principales acerca de la venida de Cristo Jesús es que surgirían muchísimas interpretaciones de la palabra, de que surgirían muchos maestros, y debido a esos falsos maestros, la palabra del Señor sería transgiversada. Entonces, lastimosamente, y les digo, miren, también justamente estaba haciendo, el Espíritu Santo de Dios me estaba llevando a escudriñar las Escrituras. Por ejemplo, tenemos San Mateo. Quiero, por favor, en el nombre de Jesucristo, ojalá ustedes vayan prestando atención para que estas palabras no queden en el aire, sino que produzcan fruto en sus vidas. Fíjense en que San Lucas, capítulo 9, versículo 24, Jesucristo les dijo a los discípulos, haced que os penetren bien estas palabras, o sea, que entren estas palabras en vuestro oído. Entonces, Dios nos manda, amados hermanos, que nosotros escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras. Miren lo que dice San Lucas 9, versículo 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Amados hermanos, la preocupación mía, de alguna manera, es, no importa si se salvan 2 o 3 o 4 o 5 personas o una, quiero que ustedes, por favor, guarden su salvación. Guarden su salvación, porque estamos en tiempos terribles de apostasía. Tiempos donde la palabra del Señor es transgiversada y esta palabra no se puede tomar a la ligera, sino que esto verdaderamente nos conduce hacia la vida eterna. Entonces debemos de prestar atención. Apocalipsis 2, versículo 24 decía que lo que tenéis, retenedlo. Fíjense en lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Y miren cómo la palabra del Señor nos instruye, amados hermanos, y miren cómo la palabra del Señor nos instruye y nos dice que nosotros velemos y que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que nosotros no seamos ciegos en cuanto al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Muchas veces el pecado, amados hermanos, produce ceguera en nuestras vidas. Yo soy un pecador, muchas veces he pecado, muchísimas veces, pero el amor de Dios, amigos, el amor de Dios fue misericordioso. Hoy, continuamente uno se va examinando y dándose cuenta, pero el amor de Dios es misericordioso. El cristiano debe vivir en continuo sacrificio de alabanza, bendiciendo su nombre, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice la Biblia, y le hace al mentiroso. Entonces debemos de tener cuidado. Todo el mundo peca, pero la diferencia entre nosotros está en Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa está la diferencia entre nosotros.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nosotros, amados hermanos, no perseveramos en el pecado. Y si pecamos, pecamos por flaqueza, por debilidad, porque muchas veces nos falta en nuestra vida oración. Y suele pasar, cuántas veces he caído en muchísimos pecados por la falta de oración. Pero el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, es glorioso, es bueno. Porque Él desea que todos los hombres, dice, accedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no es que retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros, amados hermanos. Pero Él nos dice, lo que aprendiste, retenedlo. ¿Y qué es lo que nosotros aprendimos? ¿Qué es lo que la senda antigua muchísimo tiempo se encargó de marcar? El rapto de la iglesia. ¿En qué versículo está? Lo que dije recién está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y había citado, el mensaje en sí estaba en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, donde hablaba acerca de lo que tenéis, retenedlo. Entonces nosotros debemos de retener la enseñanza que aprendimos de parte de Dios. Y hablábamos acerca de que el pecado muchas veces produce ceguera en nuestras vidas y no podemos ver lo que está sucediendo en el mundo entero y no podemos entender que la palabra del Señor se va cumpliendo y que proclaman algo. ¿Qué es lo que proclama el mundo entero? Cristo viene. Fíjense en que aún la gente que por ahí no conoce el camino de Dios, ellos deducen algo, ellos entienden algo, ellos dicen, qué raro, se viene el fin del mundo. Muchas veces tienen ese pensamiento de se viene el fin del mundo, pero no saben que Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por sus pecados. Entonces debemos nosotros, como hijos de Dios, como hijos de luz, si estábamos en tiniebla, si hasta hoy pecamos, no importa, hoy hay perdón de Dios. Hoy hay misericordia de Dios para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él, amados hermanos. Es hermoso el camino del Señor. Pero no vivamos en tinieblas, porque el día se acerca. El día se acerca. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos. Y esto es terrible porque, amigos míos, ¿qué sucederá si nosotros experimentamos esto y nos quedamos? Qué triste que sería, lo que por mucho tiempo se habló, nosotros no seamos partícipe de este glorioso evento, el rapto de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate. Fíjense en qué glorioso que es el Espíritu Santo, amados hermanos, porque me decía Apocalipsis 2.24 y Apocalipsis 3.3. Apocalipsis 2.24 dicta casi lo mismo, porque agarra y dice, pero lo que tenéis, retenedlo, es decir, hace fuerza, guardarlo. Las enseñanzas que nosotros recibimos de parte de Dios, retenedla, guardadla. Y acá Apocalipsis 3.3 dice, acuérdate. Es decir, a aquellos que verdaderamente de alguna manera no tenían un respaldo bíblico de que la iglesia no pasaría la gran tribulación, ahora les voy a mostrar capítulos y versículos referentes a este tema y es necesario que nosotros velemos por nuestras vidas y que nos acordemos. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Nosotros debemos de guardar la palabra del Señor. Entonces dice, y arrepiéntete. Dice, miren lo que dice la palabra del Señor. Esto es asombroso. Pues si no velas, miren qué hermoso que es. Pues si no velas, hay un pueblo que no está velando, porque piensa que la iglesia entra en la gran tribulación. Entonces si la iglesia piensa que entra en la gran tribulación, no va a velar. Pero, fíjense en la lógica también. Porque si no, ¿por qué velaría? ¿Por qué uno renunciaría a su vida de pecado si no existe el arrebatamiento? ¿Por qué uno dejaría los placeres mundanales si la iglesia se queda hasta la gran tribulación o hasta los 3 años y medio? Uno no renunciaría a su vida, viviría en pecado hasta que suceda y después recién cuando vemos decimos, Señor, listo, me vuelvo a ti. No. Entonces nosotros debemos de acordarnos de lo que hemos recibido y oído y arrepentirnos.
porque si no nos arrepentimos, vendrá Dios sobre nuestras vidas como ladrón. Y fíjense en que muchas veces la palabra del Señor también es de alguna manera transgiversada, porque muchos dicen, el día y la hora nadie lo sabe. Ay, Señor, bendito. El día y la hora dice nadie lo sabe, pero sí el tiempo. No sabemos el día ni la hora, ni los meses, no sabemos eso. Pero Jesucristo dejó algo marcado y dice, cuando veáis todas estas cosas, cuando sucedan todas las cosas en conjunto, cuando sucedan guerra, rumor de guerra, hambres, pestilencias, apostasía, cuando sucedan todas estas cosas en conjunto, de la higuera aprended la parábola. ¿Quién es la higuera? Israel. Dice que cuando nosotros veamos estas cosas, erguíos, pongámonos derecho, cada uno de nosotros, levantemos nuestras manos hacia Dios, pidiéndole perdón, misericordia, volvámonos a Jehová. Él es amplio en perdonar, Él tiene misericordia de nosotros, Él tiene misericordia, no se sientan condenados. Por eso muchos verdaderamente no quieren venir, pero es necesario que nosotros nos no convenzamos, sino que busquemos al Espíritu Santo para que nos demos cuenta que nuestra vida alejada de Dios no nos lleva a ningún lado. Debemos de tener una comunión. Debemos de tener una comunión con el Espíritu Santo. Dice que Él se tomará a sí mismo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que Él es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros debemos de velar. Acá Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate, acordémonos, amigos míos. Tal vez algunos deban de tener 25, 26 años, 27, jóvenes de 32, de 29. Entonces velemos, acordémonos de lo que nuestros padres, de lo que nuestros abuelos nos han enseñado. Porque si no, este día vendrá sobre nosotros como ladrón. Y es decir, ya estamos en los tiempos finales. Ya estamos en los días de la gran tribulación. Fíjense en el mundo, amados hermanos. Guerra, rumores de guerra. Hay una falsa paz en el Medio Oriente. Fíjense en cómo un pueblo tan chiquito, y ustedes acá van a tener la oportunidad de corregirme si estoy mal, pero había escuchado que Israel aproximadamente, no nos vayamos a lo que Dios le prometió a Abraham en el libro de Génesis, porque me van a decir, no, es mucho más grande. Pero ahora mismo Israel es como Nueva York, si no me equivoco. ¿Puede ser o no? Como Nueva York. Eso había escuchado. En eso verdaderamente no busqué muchas. Pero aproximadamente es como Nueva York. ¿Y a qué es lo que quiero llegar? Que como una nación tan chiquitita es el centro de las noticias del mundo. ¿Cómo una nación que es tan pequeña tiene tanto poder militar? Jesucristo dijo, de la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando en 1948 Israel se consolida como nación, comienza la última generación, la cual Jesucristo dijo, no pasaría esta generación antes que todo esto acontezca. Entonces nosotros sabemos, en los comentarios, el día y la hora nadie lo sabe. Y después ¿saben lo que hacen? El día y la hora nadie lo sabe. Me voy a dormir. Y se van a dormir. No, velemos. El día y la hora nadie lo sabe. Y siguen durmiendo. Velemos, amados hermanos, porque esto no es religión. Dios desea que nosotros nos salvemos, de que busquemos su palabra. Entonces, debemos de entender que la última generación comenzó desde que Israel se consolida como nación en el año 1948. Y una generación, según la palabra del Señor, tiene 80 años. También debemos entender de que Dios tiene misericordia y de que puede extender ese plazo de 80 años a 10 años más, a 5 años más. Pero es importante velar, porque si tal vez Jesucristo no viene dentro de 10 años, tal vez hoy puede llegar a venir para tu vida, para mi vida. ¿Y cómo está mi interior? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Ustedes arriesgarían toda una eternidad por algo que Dios nos dice en su palabra de que debemos de orar, de estar vigentes, leyendo su palabra, escudriñándola? No arriesguen su eternidad, amados hermanos. No la arriesguen. Porque dice la palabra del Señor que cuando esas cosas sucedan, es decir, la venida de Cristo Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, debemos de tener presente de que Dios nos dice
de que debemos velar, velar, velar. Ya que somos 45 personas, vuelvo a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón. ¿Cuándo Dios viene a nuestras vidas? ¿Cuándo, amados hermanos, Jesucristo viene como ladrón? Cuando uno no vela. El que tiene su lámpara encendida sabe que estamos en los últimos tiempos. Hay muchas personas que tal vez no se dan cuenta acerca de los días en los cuales vivimos porque no miran noticias y está perfecto. Pero también si nosotros prendemos el noticiero o vemos las informaciones, cómo está el mundo convulsionando. Maldad. Dice la Biblia que llegará el tiempo donde a lo bueno le llamarán malo. Esos son los tiempos en los cuales vivimos. La apostasía. Tiempos terribles donde se abandonó las primeras creencias acerca de la palabra del Señor. Dios Padre, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amados hermanos, ya hay una confusión terrible. Y fíjense en cómo vamos a desmenuzar texto por texto. Jesucristo dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Dijo que acerca de que el testimonio de dos personas es real. Jesucristo no puede ser solo, sino tiene el testimonio de su Padre. En una ley, en la ley mosaica, amados hermanos, debían de ser dos. O sea, uno no podía, una forma de decir, no podía dar testimonio o una acusación presentar ante su prójimo si dos no lo habían visto. Uno no podía decir, yo vi a Ezequiel Bol haciendo esto. No, sino que venía juntamente con otra persona y testificaban acerca de él. Jesucristo no puede ser Hijo, Padre y Espíritu Santo. Son tres, pero en uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Todas estas cosas voy a ir desmenuzándolas rápido, para que entendamos que estamos en tiempo de apostasía. Estamos en tiempos de peligros terribles, donde la palabra del Señor está siendo transgiversada, donde el Evangelio de Jesucristo está siendo un poquitito más, ¿cómo podría decirlo de una manera más refinada? El Evangelio de Jesucristo está siendo alivianado. Entonces debemos de tener cuidado. Velemos, amigos, velemos a Dios, busquemos la palabra del Señor, leamos la palabra, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Fíjense en que acá dice que si no velamos, vendrá a nosotros como ladrón. Fíjense en lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, donde la palabra del Señor dice, en el nombre de Cristo Jesús, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahí hay un punto, que el día del arrebatamiento no va a ser tomado como ¡ah! Jesucristo vino, porque el cristiano que vela y trata de agradar a Dios en todas las áreas no está en tinieblas, amados hermanos. Por eso yo insto a ustedes, por eso yo les ruego, les suplico, busquen a Dios, no me crean a mí, créanle a la palabra del Señor, busquen, lean. Yo sé que es difícil muchas veces, yo sé que es complicado. Si no pueden, agarren el teléfono, lean la Biblia, por favor, si es posible. Yo sé que también es complicado. Busquen aunque sea las versiones viejas. Busquen las versiones viejas. Hoy en día tenemos las versiones modernas que está bien. No me voy a meter con eso, pero ya mucho tiempo me he enojado con esto. Pero por favor, lean aunque sea o comparen las versiones. Fíjense en que estoy buscando 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4, donde dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero, amados hermanos, entonces busquemos la palabra del Señor, arrepintámonos, confesemos nuestros pecados, convirtámonos a Dios con todo nuestro corazón. Sabemos que Dios no es religión, que Dios no desea solamente que nosotros vayamos los domingos. Y ¿tiene concordancia? Sí, tiene. Yo no la sé usar igual. Es que trato de grabármelo en la mente y ¿cómo se llama? Y trato de guardármelo en la mente y me lo acuerdo de memoria. 1 de Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Concuerda totalmente con Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, donde dice, acuérdate de lo que has recibido y te has apercibido y vela, si no vendré a ti como ladrón. Entonces hay que entender esto, amados hermanos, el día del Señor a nosotros no nos sorprende.
No nos va a sorprender. No, ¡ay, la venida de Cristo! Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Dice, si estos callaren, las piedras hablarán. Tal vez hay hombres que son preparados, teólogos, con mucho conocimiento acerca de la palabra, pero yo me considero una piedra. Si ellos callaren, hombres preparados, las piedras hablarán. Amados hermanos, volvamos a Cristo, confesemos nuestros pecados. El mundo se va a reír. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Dice que en los últimos tiempos amontonarán burladores. Si el mundo se ríe, ¿por qué nosotros nos debemos de preocupar? Verdaderamente, ¿por qué nos vamos a preocupar si el mundo se ríe? Si la palabra del Señor ya lo dice. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Es decir, según sus propios entendimientos. Amados hermanos, no nos empecemos a entretener con los comentarios, con el chat, no se distraigan. Después, si quieren, al final empiezan a sacar, a descontextualizar todo lo que deseen. Pero por favor, guarda, no lean los comentarios todavía porque van a leer algo y van a querer responder. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Después seguimos hablando. Entonces, amados hermanos, el mundo se va a reír. Esos son los tiempos en los cuales estamos viniendo. Miren lo que tiene por título 2 de Pedro 3, versículo 1. En el título tiene: el día del Señor vendrá. Sabemos que estamos en los tiempos de la gran apostasía. Vuelvo a lo mismo. Se niega al Padre, se niega al Hijo, se niega al Espíritu Santo. No sé. La salvación no se pierde. Jehová, mi Dios, terrible. Por eso yo les digo, no me crean a mí, por favor, busquen la palabra. Busquen la palabra. 2 de Pedro 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los tiempos postreros vendrán burladores. Se van a burlar porque van a decir, ¿hace cuánto tiempo se oye que Jesucristo viene y nunca viene? Pero eso es parte del cumplimiento de la Biblia. Habacuc, anoten todos estos textos bíblicos que les estoy diciendo para que ustedes sepan que es la palabra de Dios. No soy yo quien lo está diciendo, sino el Espíritu Santo de Dios me hace recordar estos versículos. Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice que es preciso, amigos, es preciso que Jesucristo se tarde. Acuérdense, es preciso que Jesucristo se tarde. Es preciso que Jesucristo se tarde para que se cumpla 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, que vienen burladores, que vienen personas que se van a reír. ¿Crees en la venida de Cristo Jesús? Vos estás mal. Entonces, guarda. Y fíjense en lo que también dice la palabra del Señor en el versículo 16 de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué nosotros debemos de escudriñar las Escrituras? ¿Por qué nosotros en estos tiempos, como dice Apocalipsis 3:3, por tanto vela? ¿Por qué nosotros debemos de agarrar y velar y estar atentos en los tiempos en los cuales nosotros vivimos? Porque vienen muchos teólogos, los cuales son muchas veces falsos. Y las personas, como no escudriñan la palabra, y esto no se los digo, amigos, para que ustedes se enojen, sino también para que el celo de Dios se les contagie a ustedes. Una vez un testigo de Jehová agarró, y siempre lo voy a contar, un testigo de Jehová vino a mi casa y me dijo, ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Y yo le pregunté, ¿cuál? Y él me dijo, que yo me sé la Biblia, vos no. A partir de ese día, amados hermanos, me ayudó a escudriñar las Escrituras. Y ojalá ustedes se metan de lleno para que entiendan que vienen muchos falsos profetas, los cuales ya hay. Entonces debemos de tener cuidado. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, hablaba acerca del apóstol Pablo, que eran algunas epístolas difíciles de entender. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes, personas que solamente, saben algunas cosas, pero son inconstantes, no tienen una consagración real con Dios. Y ahora les voy a decir, según la palabra de Dios, cuán importante es tener una comunión con el Espíritu Santo para que estas cosas nos sean reveladas. Y vayan anotando Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Vayan anotando porque después vamos a ir ahí. Entonces dice que son inconstantes.
hombres que transgiversan las Escrituras para su propia perdición. Y dice la Biblia que muchos, lastimosamente, van a ser llevados por estas corrientes de doctrinas falsas, porque tampoco escudriñan la Biblia. Entonces Dios nos manda que nosotros escudriñemos la palabra. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estábamos leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, acerca de que lo que oímos debemos retenerlo hasta el día de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice que debemos de velar, porque si no velamos, el día de Jesucristo, el arrebatamiento, nos va a tomar por sorpresa. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4, dice que nosotros no estamos en tinieblas, porque nosotros buscamos la consagración con el Espíritu Santo. Nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón. También segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, nos anuncia que dice que vendrán burladores. Muchos se van a reír, porque la palabra de Cristo... dicen que se tardó, que Cristo no viene más. No, no viene más. ¿Vos creés en eso? Sos un loco. Entonces, miren cómo la palabra de Cristo nos va iluminando, ¿no? Salmo 119, versículo 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, amados hermanos, por favor, anoten texto por texto. Si lo estoy diciendo muy rápido, ustedes pregúntenme, yo se los voy a decir. Pero la palabra de hoy es velar, velar, y debemos esperar el rapto. Miren que todavía ni siquiera llegué a las partes donde tenía que explicar acerca del rapto. Muchos dicen el rapto secreto. Esto es terrible, amados hermanos. Por favor, tengo un canal en YouTube acerca, ¿cómo se llama? Después de finalizar el vivo, voy a subir esta grabación a YouTube. Así que ustedes van a tener ahí todo completo. Y ustedes van a poder escudriñar las escrituras y van a poder agarrar y ponerle pausa, anotar texto por texto. Y esto es muy importante para nuestra vida eterna. Esto es importante que nosotros lo retengamos. Mi canal es Ezequiel Vol, tal cual está escrito en TikTok, así también. Entonces leíamos que vienen burladores, se van a reír, después falsos maestros, falsos teólogos, por eso muchas veces nosotros vemos corbatita, saquito, anteojito y un poquito sentado así y diciendo, pero no sé qué creen los pentecostales, que no hay rapto. Entonces, mucha gente confiada en la apariencia de estos hombres son arrastrados por los errores de los inicuos. Y no lo estoy diciendo yo. Si se enojan, no se enojen conmigo. No se enojen conmigo. Enójense con lo que dice la Biblia. No se enojen conmigo. Versículo 17. Así que vosotros, gracias a Dios por las personas que están conectadas, así que vosotros, sabiéndolo de antemano, ustedes ya lo saben. Ahora la palabra del Señor ha sido descubierta a ustedes. Ustedes no van a poder decir, Dios no sabía. La palabra del Señor ha sido descubierta. Dice, así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos. La salvación sí se pierde. Dios es un Dios Trinidad. Amados hermanos, debemos de entender eso. ¿Hay una diferencia entre el pueblo gentil y el pueblo judío? Sí que hay una diferencia. Llamaré amada a la no amada, y pueblo mío, al que no era pueblo mío. Oseas capítulo 2, versículo 23. Esto es para desglosar un poco y entender los tiempos en los cuales vivimos, de apostasía. Entonces, Dios nos dice, vela. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Por tanto, acuérdate dice. Miren lo que dice. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y ahora Dios nos manda, arrepiéntete. Yo también me debo de arrepentir. Dios, perdóname por mis pecados, pero de corazón. Arrepintámonos de corazón, no de labios, sino de corazón. Volvamos a Jehová, el cual es amplio en perdonar, el cual tendrá de nosotros misericordia.
Fíjense en lo que la palabra del Señor dice en Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordias quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Pero Dios demanda misericordia. Entonces, si Dios demanda misericordia, es porque Él es el Padre de misericordias. Y Dios también desea que nosotros crezcamos en el conocimiento para que podamos entender de que hay una salida, hay un socorro, un oportuno socorro, según Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Miren lo que dice. Y entonces nosotros, entendiendo que viene un rapto, que viene una salida de emergencia, versículo 16, les pido disculpa, Hebreos capítulo 4, versículo 16, miren lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que muchos se van a enfurecer porque dicen, ¿por qué no agarra la Biblia? ¿Vieron cómo les leí el pensamiento? Acá tengo la Biblia, ¿no? Pero acá se me dificulta un poquitito menos. Así que lo estoy buscando acá en la computadora. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo leo de nuevo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un oportuno socorro. Volvemos a lo mismo. El tema principal es Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Después leímos también Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Dios desea que nosotros guardemos las enseñanzas, las cuales han sido predicadas durante muchísimo tiempo. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice acerca de esto, que tiene por título Apostasía. Y el apóstol Pablo decía, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjense en el sentimiento del apóstol Pablo. Y muchos van a decir, no, pero el libro de Hebreos no se sabe si lo escribió el apóstol Pablo. Bueno, pongámosle que lo escribió el apóstol Pablo. O si no, Lucas, al que a usted más le guste. Pero miren la preocupación de este siervo de Dios, porque decía, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, hay personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y son arrastradas por diferentes doctrinas, amados hermanos, diferentes interpretaciones, porque no escudriñan la palabra del Señor. Dios desea que nosotros volvamos a Él. Dios desea que nosotros escudriñemos su palabra, que nosotros sepamos que hay un rapto y no es secreto. Pero para que no sea secreto, vamos a lo que había citado y les dije que lo tengan. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Fíjense en cómo la palabra del Señor dice que hay secretos, los cuales los hijos de Dios podemos entender, pero cuando nosotros tenemos una verdadera comunión con su Espíritu Santo, cuando nosotros verdaderamente estamos entregados a entender la palabra del Señor, cuando nosotros estamos dispuestos. Hace varios días atrás estábamos hablando acerca de la disposición del corazón. Leíamos Job capítulo 11, versículo 13, donde decía, si tú dispusieres en tu corazón. Y después citábamos Daniel capítulo 10, versículo 12, donde dice el ángel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón. Estas cosas acerca de las cuales nosotros debemos de prestar atención, es cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, Dios nos enseña todas las cosas. Pero es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Hay cosas que son secretas que Dios se la manifiesta a sus hijos. Y miren qué hermoso que es esto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Miren qué maravilloso que es. Dios nos enseña su palabra. Y para tener mayor certeza de esto, vamos a Amós, capítulo 3, versículo 7, donde Dios, amados hermanos, me tengo que aprender a buscar los textos en la Biblia. Me los acuerdo de memoria, pero me los tengo que aprender a buscarlo bien en la Biblia. Amós capítulo 3, versículo 7, dice que nada hará el Señor sin que miren lo que dice, en el nombre de Cristo Jesús. Amós capítulo 3, versículo 7, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amados hermanos, Dios, la Biblia me recuerda mucho a mi mamá. Dios te bendiga. Qué lindo que la Biblia te recuerde a tu mamá. Es hermoso. Dios, amados hermanos, Dios nos revela su palabra. Y entonces volvemos a lo mismo. Acuérdate de lo que has recibido y oído y arrepiéntete. Guardemos la enseñanza de que el rapto de Cristo existe. Este vivo, yo creo que ustedes lo van a tener que ver nuevamente, porque di muchas palabras. Yo les dije igual que anoten, pero es para que ustedes tengan la estructura y para que ustedes no sean engañados por falsos profetas. Porque acuérdense que una de las artimañas perfectas del diablo es usar a siervos que parecen verdaderamente legítimos para llevar cautivo a al propio pueblo de Dios. Lo que el diablo desea, fíjense en que hay una palabra que mi pastor cita mucho y me parece fascinante, donde el apóstol Pablo decía: temo que como la serpiente con su astucia, decía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, amigos míos, tiempos de apostasía, falsos predicadores. Yo les hablo por la palabra, para que ustedes no digan, esta es tu interpretación, no. Sino que yo les hablo por la palabra para que podamos entender y debamos saber de que no se puede hablar otra cosa que no esté acá. Por favor, anoten, eso es lo que estoy hablando, tiene un aval bíblico, el cual está escrito en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y Isaías, capítulo 8, versículo 20. Pero fíjense en lo que dice 1 de Pedro 4, 11. Dice así, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No podemos hablar otra cosa que no sean las palabras de Dios. Estoy desglosando mucho por al costado y todavía no estoy hablando del rapto. Estoy desglosando mucho. Creo que el rapto, amados hermanos, lleva consigo muchas cosas. Pero debemos entender, o por ahí inclusive, sí, hoy voy a hablar acerca de eso. Hasta ahora, ¿se va entendiendo lo que estoy explicando? ¿Se va entendiendo? Por favor, necesito que ustedes me respondan con sí o no. Yo no tengo problema en volver a explicárselo. Necesito que ustedes por favor lo entiendan. Sí, por favor contesten, pongan sí, no tengo problema en volver a repetirlo. Entonces Dios nos dice, no hay problema. Ahora, al final de todo, les voy a citar nuevamente los textos bíblicos. Bueno, genial, me alegro que gracias a Dios vayan comprendiendo. Gracias a Dios, me pone feliz. Sé que verdaderamente tiré mucho texto bíblico, pero les dije que anoten, porque si no, nos vamos a complicar. Entonces, la venida de Cristo Jesús tiene consigo muchísimos misterios, los cuales acá, por la misericordia y a través del Espíritu Santo de Dios, lo podemos comprender. Pero dice la palabra del Señor que nada hará el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas.
Dice Apocalipsis 3:3, lo vuelvo a citar, dice que nosotros velemos, porque si no velamos, es decir, si no estamos atentos a lo que dice la Biblia, estamos en tiniebla y no sabremos a qué hora vendrá el Señor sobre nosotros. Estamos en la última hora, estamos en los últimos tiempos, estamos en los días finales. ¿Finales para quiénes? Mejor dicho, voy a cambiar esta idea de días finales, sino que voy a decir días decisivos. ¿Días decisivos para quiénes? Días decisivos para aquellos cristianos que conocen de Dios y quieren salvar sus vidas. Porque sepan ustedes que cuando el rapto lleve consigo a la mayor cantidad de cristianos que tengan una vida en continuo adoración a Dios, en continua comunión con el Espíritu Santo, va a ser muy difícil en los días del anticristo poder salvarse. Dice la Biblia que muchos deberán entregar su vida, no muchos, sino todos, su vida como mártires, o bienaventurado el que llegue a no sé cuántos días, pero aproximadamente al final de los 7 años. Muy pocos van a llegar al final de los 7 años. Voy a poner dos ideas. O se quedan en la gran tribulación y se van al pueblo de Israel, y se van con Israel al desierto, donde dice la Biblia que la mujer tiene preparado un lugar para morar ciertos días, y se van con el pueblo judío y se escapan con ellos y pueden llegar a salvarse. O si se quedan en la gran tribulación, estoy hablando, o entregan su vida como mártires. Deben entender esto, que en los días de la gran tribulación va a haber escasez de alimento, va a haber escasez de agua, el agua va a ser oro blanco en los días de la gran tribulación. Ezequiel capítulo 4 versículo 17, dice la Biblia que les faltará la comida. Miren, por favor, citen estos textos bíblicos los cuales voy a mencionar. Ezequiel capítulo 4 versículo 17. Vamos ya a hablar esta palabra, o sea, vamos a compartirle. Ezequiel capítulo 4 versículo 17, Ezequiel capítulo 7 versículo 19, Santiago capítulo 5 versículo 1, Apocalipsis capítulo 18 versículo 10. Tengan en cuenta estos textos bíblicos, así le mandamos rápido. Había dicho Ezequiel capítulo 4 versículo 17, ¿no? Fíjense en cómo en los días de la gran tribulación, amados hermanos, va a ser terrible. Para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Los días de la gran tribulación, amados hermanos, no se queden. El rapto de la iglesia. Todavía no pude todavía compartirles el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Y me parece que, no sé si hoy voy a poder compartirlo, porque me queda poco. Bueno, no importa, sí, igual me los acuerdo y los voy a buscar todos acá. Me van a tener que tener paciencia, porque yo los tengo a los textos bíblicos en mi mente, pero me cuesta buscar un poco más en la Biblia. Entonces, dice la Biblia que les va a faltar el pan y el agua en los días de la gran tribulación. Entonces, no se queden, velen por sus vidas, vivan una comunión con el Espíritu Santo y váyanse en el rapto. Miren lo que dice, vamos rápidamente a Ezequiel capítulo 7, versículo 19, donde habla que lastimosamente, amados hermanos, el dinero en los días de la gran tribulación no va a servir para nada. Ezequiel capítulo 7, versículo 19, en el nombre de Jesucristo, dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. ¡Wow! Amados hermanos, terrible. Miren lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 1, en el nombre de Cristo Jesús. Santiago, capítulo 5, versículo 1, el medio hermano de Cristo Jesús. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Amados hermanos,
Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, ustedes escapen, acuérdense de lo que han recibido y arrepiéntanse. Arrepiéntame yo también por nuestros pecados, vivamos en santidad, para que podamos hallar gracia en el oportuno socorro, según Hebreos capítulo 4, versículo 16, ¿no? Sí, versículo 16. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 18, versículo 10. Fíjense en cómo lastimosamente el sistema monetario en los días de la gran tribulación cae. Y esto es algo terrible. Porque dice la Biblia que el que no se pusiese la marca de la bestia, no podrá comprar ni vender. Por eso, amados hermanos, velemos. Miren lo que dice. Parándose de lejos, Apocalipsis capítulo 18, versículo 10, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Terrible. Y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ellas. Hay que entender también que muchísimos teólogos tenían este sistema. Yo lo veo más que nada como un sistema monetario. Apocalipsis capítulo 18, versículo 10. Dicen muchos que la Gran Babilonia podía llegar a ser Estados Unidos, China, algunos dijeron Venezuela. Pero si ustedes se fijan bien, es un sistema monetario. Hay de la gran ciudad de Babilonia. Bueno, también puede llegar a ser. El texto se entiende en sí. Miren, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, dice. Es decir, ya no sirven más la mercadería. Miren lo que dice, las perlas ya no sirven más tampoco. Dice, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Bueno, y sigue hablando, dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron. Entonces estaba hablando acerca de que lastimosamente, amados hermanos, en la gran tribulación es o te pones la marca de la bestia o no puedes comprar ni vender. El sistema monetario cae. No nos perdamos en los comentarios. Cada uno, si quiere tener una interpretación diferente, no hay ningún problema. Prenda su vivo y hable acerca de esto. Estamos hablando acerca de la importancia de velar, porque si no velamos, el día del Señor cae sobre nosotros como ladrón en la noche. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros no estamos en tiniebla. Todo aquel que lastimosamente piensa que el día de Jesucristo está lejano es porque está en tinieblas. Y no importa, si usted está en tiniebla y usted desea estar en luz, confiese sus pecados, acepte a Cristo Jesús y Dios le va a iluminar su vida. Porque hasta este momento estamos en tiempo de gracia, no en tiempo para tomar la gracia como libertinaje. No, en ninguna manera. Entonces, volvemos a lo mismo, rápidamente, acerca de que nosotros debemos de velar, que vienen falsos profetas, falsos enseñadores, burladores, se van a reír. La venida de Cristo Jesús está re lejos. Entonces, leíamos también Deuteronomio 29:29 y leíamos Deuteronomio 29:29, que hay cosas que son reveladas. Pero fíjense en lo que dice la palabra del Señor ahora, a ver, porque no quiero llenarlos de información, sino que quiero que seamos precisos. Estamos pegando una recorrida a todo el esquema escatológico, eventos que están ocurriendo ahora mismo y que debemos de velar. Vamos rápidamente a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A ver, o habla acerca de un misterio. Vamos a leer nuevamente para que entendamos 1 de Corintios 15, 51. Entonces nosotros, ahora sí, vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Para que nosotros entendamos de que nosotros no estamos en tiniebla, de que nosotros entendemos este punto. Dice así en el nombre de Cristo Jesús: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Entonces, hay cosas que no son reveladas. Tal vez muchas personas no puedan
comprender muchísimos misterios de parte de la palabra del Señor, y no hago mención a cada uno de nosotros, porque tal vez, miren, a mí me pasaba esto, cuando yo escuchaba acerca de las parábolas, siempre decía yo, vieron que hay una parte en donde Jesucristo agarra y dice que a vosotros os es concedido saber los misterios, dice, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. Y yo decía, no Señor, yo no entiendo esta parábola. Entonces, no se preocupen, eso estaba hablando acerca, lastimosamente, del pueblo de Israel. Pero guarda, no nieguen esto, pero guarda, presten atención, tengan cuidado con el pueblo de Israel. Estamos en tiempos sumamente donde se blasfema contra el pueblo de Israel, y hay una maldición y hay una bendición. Sobre todo aquellos que maldicen, dice la palabra del Señor, que también serán malditos, y aquellos que los bendicen serán benditos también. Entonces nosotros debemos amar al pueblo judío. Y ustedes pueden decir, ¿pero por qué? Porque, amados hermanos, la salvación viene de los judíos. Jesucristo era judío. Entonces, me quedé sin batería. Entonces, guarda, amemos a Israel, oremos por la paz en Israel. Oremos a Dios por la santa ciudad, Jerusalén. Entonces, hay cosas que son secretas pero no son reveladas, ¿no? No sé si tenía otro... Recuérdenme, ¿qué texto estaba por citar? ¿Se acuerdan? 1 Corintios 15:51. 15:51 puede ser. ¿Puede ser o no? 15:51. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Sí, es verdad. 3:3 Apocalipsis. Ese era el mensaje. Y también Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero ahora fíjense en cómo nosotros no estamos en tiniebla. Era 1 de Tesalonicenses 1:10. Pero vamos a mostrarles 1 de Corintios 15:51. Y ahora vamos desde acá. A ver si lo tengo acá. Igual lo tengo acá también. Bueno, lo voy a leer de acá. Dice así. Dice, he aquí os digo un misterio. Esto es algo que estaba oculto y que verdaderamente también estaba citado en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del rapto de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Dice así, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. En este sentido, dormir era morir. No todos vamos a morir. Dice, pero todos seremos transformados. ¿Transformados en qué cosa? En semejanza a los ángeles, en cuerpos incorruptibles. Dice la palabra del Señor que los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquella gloria y las riquezas de aquel siglo, no se casan ni se dan en casamiento porque son semejantes como los ángeles. Y cuando la palabra del Señor dice los que sean tenidos por digno, eso está en San Lucas, capítulo 21. Yo sé que muchos se van a enojar y van a decir, ¿por qué estás citando todo tan rápido? Porque en una hora no se pueden explicar muchos misterios. Pero después voy a agarrar 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Pero este video lo voy a subir a YouTube para que ustedes agarren y lo miren con tranquilidad. Yo estoy tratando de presentarles una base. Ustedes, encima de esta base que no es mía, sino que es bíblica, deduzcan, saquen conclusiones, saquen texto bíblico. Entonces, ustedes pueden tener argumentos sólidos para defender su fe acerca de que la iglesia de Cristo Jesús no pasa la gran tribulación. Y es un engaño satánico. Vuelvo a repetir lo mismo. Si la iglesia piensa que se va a quedar hasta la tribulación, entonces no valdría la pena velar. Pero Dios nos manda a que velemos. San Lucas 21, versículo 36 o 30, no, San Lucas 20, 34, dice así, que los que sean tenidos por digno. Dice, los hijos de este siglo, es decir, los de este momento, nosotros, este siglo, 2025, nos casamos y se dan en casamiento, es decir,
cuerpos mortales, tenemos nuestra familia, ¿no? Pero dice, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la incorruptibilidad, lo que está citando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, donde dice, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Tanto los muertos como los vivos, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, no la segunda venida, no quiero agarrar y enroscarlo tantos con esto. Cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, viene a buscar también a los que murieron en Cristo Jesús, a los que se salvaron. Entonces, cuando viene a buscar a su iglesia, los cementerios se rompen. Es decir, aquellos que murieron teniendo a Cristo. Baja Jesucristo con el espíritu, de alguna manera, de esa persona y le dice, mi siervo, vaya a buscar a su cuerpo, porque todos vamos a subir con cuerpos semejantes a estos, pero incorruptibles. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, que podía comer, que comió con sus discípulos? Pero no tenía hambre, sino que comió porque agarró y quiso compartir una cena con sus discípulos. Así también nosotros, los que seamos tenidos por dignos de escapar. Entonces acá hay una elección de cristianos. Acá hay una elección acerca de que hay cristianos que, Señor, ¿por qué me quedé? Bueno, no creías en el rapto. Y si no crees en el rapto, tampoco vas a estar velando por tu vida. Entonces, esto es... esa parte me cuesta entender. Voy a tratar de desmenuzarlo bien esta parte. Los muertos en Cristo, aquellas personas que aceptaron a Jesucristo, cuando Cristo Jesús descienda del cielo para buscar primeramente a su pueblo y librarlo de los 7 años de tribulación, de tribulación y gran tribulación. Me voy a poner en específico para los doctos y que quieran con lujos y detalle. Entonces, volvemos a lo mismo. No presten atención a los comentarios, lastimosamente hay gente que no lee la Biblia y habla porque el aire es gratis. Entonces, volvemos a lo mismo. Jesucristo viene en las nubes para los cristianos, para los que estén velando, orando. Por eso hay mucha gente que no le gusta escuchar este tema, porque muchos dicen, todo no va a ir al cielo. No, amigos, tribulación es un periodo de tiempo en donde Dios muestra su ira, pero no tan severamente, y gran tribulación, ahí se manifiesta la ira por completo de Dios. Es un tema sumamente extenso. Pero el punto de todos es que Jesucristo permite que los que murieron en Cristo Jesús resuciten para vida eterna, tomen sus cuerpos, los cadáveres, los cementerios van a quedar muchos sin cuerpos, porque se visten de incorruptibilidad, se vuelven como ángeles y ascienden hacia la presencia de Dios con un cuerpo incorruptible, porque esta carne no puede heredar las cosas eternas. ¿Entienden? Esta carne no puede heredar, sino que debe ser vestida de incorruptibilidad. Cuando los muertos resuciten, también nosotros en el mismo momento, los que nos quedamos hasta este tiempo, es decir, estamos esperando la venida de Cristo Jesús, los que nos quedamos en un abrir y cerrar de ojos. Por eso esto es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. 4, 17. A ver si lo tengo acá. Dice, en el nombre de Jesucristo. 1 de Tesalonicenses, anótenlo por favor. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Es importante que nosotros estemos preparados, estemos velando. Habíamos comenzado esta enseñanza bíblica
con Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, después saltamos al capítulo 3, al capítulo 3, versículo 3, donde decía la palabra del Señor que debíamos velar, vivir una vida justa, piadosa ante los ojos de Dios, guardándonos de lo que nuestros ojos ven, guardándonos de lo que oímos, guardándonos de las cosas inmundas que salen de nuestra boca. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de ser santos. Y muchos dirán, ¡ay! ¿Cómo puedo ser santo? Y yo les tengo la respuesta, no pueden, yo tampoco, nadie puede. Pero el Espíritu Santo de Dios, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo de Dios. Pero hay un requerimiento. ¿Cuál es? Someteos a Dios. Someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hay un sometimiento. Debemos de buscar la presencia de Dios. Por eso Dios nos lleva a velar. Para que seamos tenidos de escapar y de alcanzar todas estas maravillas, de todas estas riquezas que Dios tiene para nosotros. Vestirnos de incorruptibilidad, amigos. El rapto va a ser algo precioso, que el pueblo de Cristo Jesús lo tiene de tener vigente. El pueblo de Cristo Jesús lo debe de tener vigente. El rapto, escapen por su vida. Yo debo escapar por mi vida. Este es el arca. Este es el arca. El arca, el cual mucho tiempo se estuvo predicando. Noé estuvo diciendo, viene diluvio, viene agua del cielo. Y siempre repito yo Génesis capítulo 2, versículo 6, donde dice la Biblia que en esos tiempos no llovía del cielo, sino que salió un vapor de la tierra. Entonces la gente decía, Noé, estás loco, ¿cómo va a caer agua del cielo? Si acá sale un vapor y riega la tierra. Entonces, en esos tiempos la predicación de Noé era ilógica. Hoy también es ilógico el tema del arrebatamiento, de que el pueblo de Cristo Jesús sea arrebatado y sacado de la ira. Porque, amigos míos, hay mucho por compartir, hay mucho por hablar acerca de este tema. Hay mucha información, muchos textos bíblicos, por eso esto es edificante. Esto es edificante para nosotros y debemos de prestar atención. No sea que seamos arrastrados, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17, que seamos arrastrados por el error de los inicuos, de personas que tragiversan las escrituras, versículo 16, de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, que tragiversan las escrituras para su propia perdición. No, son indoctos, inconstantes, hombres incapaces de comprender las escrituras, pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos revela las escrituras y nos muestra, hay un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice, y tragiversan. No, pero la trompeta, esa es, si vos te fijás, es de ángeles. No, dice, porque será tocada con trompeta de Dios. Amados hermanos, y a la final trompeta, ignoran ellos que esta trompeta no es trompeta de ángeles, sino que es trompeta de Dios. Entonces, velemos, tiempos terribles, abran sus ojos, miren las noticias, el mundo está colapsado. El mundo está lastimosamente exhausto de pecado, colapsado de pecado, totalmente desviado de la palabra del Señor. Nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y el Salmos capítulo 19, versículo 4, dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el fin del mundo, sus palabras. Amados hermanos, tiempos finales, tiempos decisivos, tiempos en los cuales debemos de someternos a Dios, buscar las Escrituras, escudriñarlas con todo nuestro corazón, aferrarnos a ella con todo nuestro corazón. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Quiero verificar que esté en Salmo 19, versículo 4. Por toda la tierra sale su voz. Amén. Y donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está en Isaías, capítulo 53, versículo 1.
Entonces, hay un arrebatamiento. Mucha información, ¿no? Pero, ¿les sirve la predicación? ¿El Espíritu Santo de Dios está fortaleciendo sus vidas? ¿Está fortaleciendo sus vidas? ¿Se sienten confiados en la palabra de Dios? Y ahora quiero decirles esto: bienaventurado aquellas personas que oigan las palabras de esta profecía, dice la Biblia. Ustedes, por escuchar la palabra del Señor, ya son bienaventurados, dichosos, dichosos. Amados hermanos, esto es algo precioso, 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 que nosotros debemos de atesorarlo en nuestro corazón. El mundo, dice la palabra del Señor, que no nos conoce, porque tampoco conocen a Dios. Entonces, no busquemos la aprobación del mundo. El mundo crucificó a un hombre justo, llamado Jesucristo. ¿Y ustedes piensan que nosotros somos más que nuestro Maestro? Dice la Biblia que el siervo no es más que su Señor. Y si al leño verde le hicieron esto, ¿cuánto más a mí, leño seco? Yo que no soy nada. ¿Cuánto más? Entonces, amados hermanos, velemos. El mensaje estuvo en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 24, donde decía que retened lo que tenéis, lo que aprendiste. Esto para que se entienda, ¿no? Y Apocalipsis 3:3, vela, vela. Hay que prestar atención a los tiempos en los cuales vivimos. Busquemos a Dios. Llenémonos de su presencia. 11:48 de la noche son. Llenémonos de su presencia, amigos. Tengan cuidado de los predicadores falsos que hoy en día escuchamos. Yo sé que es muy lindo escuchar a personas que hablen bien, que hablen palabras halagueñas, que tal vez muchísimas veces nos hagan reír, pero la palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor es viva y eficaz. No, Daniel, Dios te sigue amando. Por eso Dios te trajo a este vivo, para que vos escuches estas palabras. Si Dios no te hubiese amado, Él no te hubiese permitido que vos escuches estas palabras. Pero Daniel, si escuchaste estas palabras, es porque Dios te ama, porque Dios desea darte vida eterna. No te sientas condenado por el diablo. El enemigo solamente busca la condenación de la persona, pero Cristo Jesús murió por tus pecados. Y si tal vez fuiste una persona que conociste el camino de Dios y te apartaste, no importa. Dice la palabra del Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados hermanos, vivirá. El que cree en mí, en Jesucristo, el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, amados hermanos, sí, solamente creemos en nuestro corazón. No. El amor de Dios es maravilloso y las misericordias de Jehová se renuevan día a día. ¿Entienden? Se renueva día a día, no se condenen. Esta palabra de Dios fue para mostrarle acerca de que estamos en tiempos peligrosos y que hoy en día se ignora. Somos muchísimas personas, gracias a Dios, 87 personas recién éramos, ahora 83. Somos muchísimas personas y esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Tal vez para muchos dicen 80 personas no es nada, pero son 80 personas que están escuchando la palabra del Señor. 80 personas que pueden salvar su vida solamente por la fe en Jesucristo. Por eso, amigos míos, yo los invito hoy que acepten a Cristo Jesús. Estas palabras tal vez suenen como de un loco, como de una persona que no tiene conocimiento. Pero la palabra del Señor nos dice que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, agradó al Padre que la gente se salvase por la locura de la predicación. Amados hermanos, Dios los bendiga, Dios siga bendiciendo sus vidas. El mensaje era hablarles acerca del arrebatamiento. Toqué 2-3 temas del arrebatamiento, me quedaron muchas cosas por mostrarles, pero tengo sueño. No es porque no quiero seguir informándolos mucho. Hay muchas cosas, les dije que anoten. ¿Anotaron algunos? No creo que hayan anotado. Pero el Espíritu Santo de Dios
Dios te bendiga, qué bueno. Mañana a la iglesia temprano, de 10, genial. El día del Señor, el día domingo. Vigilia, bro. Sí, pero si sigo hablando, ustedes ya no se van a ir a dormir seguramente, ya es tarde. Entonces, Dios te bendiga, Bri. Dios te bendiga. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice velar, 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 velar. Estar atento en los tiempos en los cuales vivimos. Crean en Jesucristo. Vivan una vida consagrada a Dios. Límpiense de todos los pecados, de todas las inmundicias de este mundo. Guarda, porque muchas veces se nos presenta a nosotros un evangelio mucho más sencillo. La salvación no se pierde. De cualquier manera podés agradar a Dios. Si ustedes tan solo leyesen el libro de Levíticos, de Éxodo, y ustedes miran, justamente Levíticos 10, versículo 10, habla acerca de que Dios desea que nosotros aprendamos la diferencia entre miren, Levíticos 10, versículo 10, esto es asombroso y es muy, muy lindo, la verdad. Levíticos 10, versículo 10, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos de crecer en el conocimiento también. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, no de cualquier manera podemos servir a Dios. Este camino tal vez es angosto y es un poco complicado. No, pero guarda. Si ustedes buscan a Dios, dice la palabra del Señor así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Inclinen a Dios su corazón. Busquen a Dios. Hay salvación. Daniel, Dios te bendiga. Hay salvación para tu vida también. Hay salvación. No te condenes. Y tengo una palabra que el Espíritu Santo de Dios me reveló a mí. Y es especialmente para vos, Daniel. Pero presta atención. Presta atención a lo que te voy a decir. Mirá lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses. Esta palabra me la reveló el Espíritu Santo de Dios a mí. Y en un momento en el cual yo me sentía condenado, así como vos estás diciendo que pensás que no tenés salvación de parte de Dios, yo me sentía de la misma forma. Pero el Espíritu Santo de Dios me mostró algo. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 5:2, porque no nos puso Dios para ira, dice, sino para alcanzar misericordia. Dice, ¿no? Si no me equivoco, dice así. Dios no nos puso para ira. No te condenes, Dios no te puso para ira. Tal vez has pecado mucho en tu vida. Necesitas convertirte, eso sí, con todo tu corazón. Necesitas convertirte con todo tu corazón. Pero Dios no te puso para ira, sino para alcanzar misericordia. 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. En el nombre de Jesús. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. Fíjense en cómo en el Evangelio de Cristo Jesús hay dos cosas. Velar, una vez salvo y siempre salvo, sáquense eso de la cabeza. Velar o morir. Pero en Cristo Jesús nosotros somos salvos. Y si Dios te trajo a este vivo, es porque Dios desea darte salvación. Cristo Jesús ya pagó el precio. Créele a Él, no me creas a mí. Cree a la palabra. Dios murió por vos y quiere perdonarte de todos tus pecados. Y si aún eso no te convenció, te voy a mostrar otra palabra que también el Espíritu Santo de Dios me la reveló a mí, porque también tenía el mismo problema que vos, me condenaba. Romanos capítulo 5, versículo 9 también. Fíjense en esta sincronización de pasajes. 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9. Estas cosas me fascinan de la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 9, dice así, pues mucho más, o versículo 8 mejor dicho, miren lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Daniel, ¿vos creíste en Cristo Jesús? Bueno, ya está siendo justificado en su sangre. Dice, por él seremos salvos de la ira. Y viene como anillo al dedo lo que estamos hablando. El arrebatamiento de Cristo Jesús viene y debemos de velar. Guarden sus almas, preserven su corazón para la santidad de Dios, para buscar lo recto. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 1, dice que si nosotros resucitamos con Cristo Jesús, que busquemos las cosas de arriba, las cosas incorruptibles. Entonces, amados hermanos, Dios los bendiga, confiesen sus pecados no a un amigo, no a una amiga, sino a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra de Dios, a la diestra de Dios Padre. Esto es hermoso. Y Él intercede por nosotros. Así que, amados hermanos, Dios los bendiga. Jocelyn Ramírez. Muchos no creen en el arrebatamiento. Anoten, esto es como, ¿se acuerdan cuando la maestra se estaba olvidando de que dejaron tarea? Y salta un alumno y dice, maestra, dejó tarea de ayer. Y la maestra agarraba y les decía todo, bueno, saquen sus carpetas, a ver si hicieron la tarea. Bueno, ahora que Jocelyn, o sea, en el buen sentido, ¿no? Porque vos pusiste, muchos no creen en el arrebatamiento. Yo entiendo que vos, Jocelyn, sí crees en el arrebatamiento. Dios te bendiga. Pero miren, vamos a mencionarles capítulos bíblicos que hablan acerca de esto. Les voy a compartir. Isaías, capítulo 57, versículo 1. Isaías, capítulo 57, versículo 1. Bueno, justamente lo mismo. Romanos, capítulo 5. Versículo 9, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, para mostrarles acerca de que hay un arrebatamiento. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Isaías, capítulo 26, versículo 20. Estos pasajes bíblicos los escudriñé con mi corazón para que, amados hermanos, nosotros no tengamos ninguna dificultad en el hecho de creer en esto, sino que lo creamos con todo nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Apocalipsis 3:10. San Lucas capítulo 21 versículo 36. Esto hoy estaba buscando. Proverbios capítulo 11 versículo 8, Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 39, San Mateo capítulo 24 versículo 41 y 42, y Génesis capítulo 5 y versículo 24. Y esto, otros más, fue re pesado, ¿no? Bueno, Génesis capítulo 18, versículo 23. Éxodo capítulo 11, versículo 7. No, ya está, hasta ahí nomás. Pero fíjense en cómo Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Y el impío de ninguna manera va a entrar en el lugar del justo, amados hermanos. Ni el justo va a ser castigado juntamente con el impío. En ninguna manera. Amados hermanos, Dios bendiga su vida. Hasta acá voy a dejar la transmisión. Los invito, por favor, síganme en el canal de YouTube para que ustedes puedan ver esta transmisión. Lo voy a escribir acá, pero va a verse al revés en la cámara.
Los invito a que se suscriban por favor a mi canal de YouTube para que puedan ver esta transmisión y pueda servirles para argumentar a aquellos que dicen que la Iglesia de Cristo se queda hasta los 3 años y medio. Dios bendiga a todas aquellas personas que estuvieron compartiendo, que estuvieron dándole me gusta. Ezequiel Vol se llama mi canal en YouTube. En YouTube, Ezequiel Vol. Por favor, después voy a subir esta transmisión en vivo, así que necesito que ustedes, por favor, se suscriban para que puedan verlo completa. 2:11. Entonces, amados hermanos, Dios los bendiga. Velemos, vivamos una vida honesta ante los ojos de Dios, no solamente ante los ojos del hombre, porque no sirve para nada. Vivamos una vida honesta, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y Dios es ampliamente generoso, misericordioso, y Él perdonará todos nuestros pecados. Dios los bendiga y nos estaremos viendo con la ayuda y gracia de Dios probablemente el día martes. Mañana iglesia con la ayuda y gracia de Dios. Así que nos estaremos viendo el día martes, si es posible, o por ahí el miércoles. Así que, amigos, también les quiero pedir disculpas porque no hice... Bueno, igual no le habrán prestado atención. No sé si dije en unas transmisiones anteriores que seguramente para esta semana iba a ser la segunda parte del arrebatamiento. Ustedes fíjense en mi perfil que había hecho hablando de este tema, pero quería hacer una segunda parte. Pero bueno, con la ayuda y gracia de Dios, la semana que viene, Dios mediante, les pido perdón, no la hice esta semana. Pero esto era lo que estamos hablando en este vivo. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Dios bendiga su vida. Oren antes de dormir. Pónganse en la cuenta. Los tiempos están cumplidos. Cristo viene por su pueblo. No se pierdan ese viaje. En serio, pueden perderse cualquier cosa, pueden pasar cosas, pero ese viaje, amigos, no se lo pierdan. Dios los bendiga y gracias por acompañarme hasta esta hora. Suscríbanse en Ezequiel Vol, mi canal en YouTube. Ezequiel Vol, V larga O doble L. Dios los bendiga.